Bueno, aquí estamos otra vez compartiendo ignorancia, confusión, improvisación, en este que es nuestro último capítulo de esta temporada que se cierra con 20 capítulos. Vamos a descansar un momento mientras planeamos más cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, la vez pasada hablamos de los superhéroes y hoy vamos a hablar de los villanos en la vida real, porque vamos a hablar de qué es el gobierno. Es el programa cortico. Porque ¿gobierno? ¿Dónde? Sí, bueno, esto a raíz de del paro. Otra vuelta. Esto a raíz del paro nacional que empezó el 28 de abril. Hoy estamos, cuando se está grabando este programa, estamos a 3 de mayo. Y pues primero que todo nosotros apoyamos el paro. Con toda violencia y bueno, y pues ya son varios días bastante preocupantes allá en Colombia, en varias ciudades, en varias regiones diferentes, con mucha violencia policial, pues de la fuerza pública en general, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir del gobierno? Yo diría, primero que todo, que como para hablar de esto, bueno, yo diría un par de cosas, ¿no? Primero, que la democracia, bueno, este se supone que es el modelo menos peor, ¿no? Como lo menos peor, lo que hay. Se supone que es lo preferible, ¿no? Y en Colombia tenemos un régimen presidencialista, ¿no? Que no es como pasa en varios países de Europa, que son los parlamentarios y un poco reside más el poder en el parlamento, y pues hay un jefe de gobierno, pero como que el poder reside más en el parlamento, ¿no? Entonces, pero aquí, pues en general en Colombia, en Latinoamérica, somos tenemos un gran patriarca que es el presidente. Y pues, digamos que en la democracia, yo diría que en la democracia colombiana se ha colado pues una gente que pues lleva pues como 2 décadas pues en el poder, básicamente. Por supuesto en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Y nos ponemos de pie. Sí, el innombrable. Y bueno, y pues como bien se ha ido sabiendo poco a poco, cada vez más, siempre se supo, digamos, Jaime Garzón ya sabía y lo decía en sus programas, pues quién era este tipo y de dónde. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal
de esta nueva época, caray, es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Y pues cada vez se ha sabido un poco más, pues, qué es lo que representa Uribe y el uribismo, ¿no? O sea, los que están detrás de él, y pues resulta que es una historia bastante oscura, relacionada con muchos grupos criminales de los peores que han habido en Colombia, ¿no? Como los narcos y los paramilitares y todo eso, y pues eso ayuda como yo digo, pues que eso ayuda como a explicar de cierta forma un poco pues la tragedia, digamos, de que esta gente pues ha tomado el poder, ha ganado como 4 de 5 elecciones presidenciales, creo, y pues nada más si Santos en el 2014, pues si no se le hubiera volteado, pues pues tampoco esa, ¿no? Esa fue la única vez medio que perdió una elección, ¿no? Pero después se desquitó con el plebiscito por la paz. Bueno, casi nada, sí. Pues yo digo que eso sirve como antecedente para saber un poco, o plantear un poco como la situación crítica de quienes están detrás de eso. Y bueno, eso es pues lo más grave, ¿no? Digamos, esta gente con todos esos antecedentes de crímenes de todo tipo contra la humanidad. Bueno, y pues como ya, por supuesto, como muchos políticos, pues también son corruptos, pues torcidos, son ladrones, son ineptos, ineficientes. Bueno, el que está ahorita, pues el que puso Uribe, que es Iván Duque, pues es como en el diccionario sale ahí como inepto y sale ahí una foto. ¿Hacer un Iván Duque? Pues, bueno, casi, ¿no? Pero es como inepto, sale una foto de él, ¿no? Porque yo creo que no, es difícil encontrar a alguien peor, ya no por lo malo de calidad humana, que también, sino porque pues bastante incapaz, ¿no? Pues bastante chafa, como decimos aquí en México, bastante chafa. O sea, malo de maleta, malo de malvado. Bueno, pues así está la cosa. Y pues digamos que ya está llegando tal vez generacionalmente a un punto en el que la gente ya, sobre todo los jóvenes, se están hartando ya de la situación y pues eso se está viendo en las calles, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del gobierno, del paro general, de la situación? Jóvenes terroristas con criterio social. Bueno, primero me acuerdo que no hace mucho, hace como 7 años vi un video en el que hablaban sobre lo que era democracia, como el concepto de democracia y por qué la gente llamaba al modelo que existía ahora democracia. Y decían que esto no es realmente una democracia en sí, sino que es como una democracia representativa. Porque la democracia era un sistema mucho más establecido al azar, en el que se escogía a unas personas por azar para que representaran a la gente. Y esas personas estaban en la obligación de presentar proyectos y de buscar que esos proyectos se realizaran. Y el castigo, pues en esos tiempos griegos, era pena de muerte. Pero era un honor representar a la gente. Y no se escogía a cualquier persona como
como diciendo, Sergio, vaya usted y represéntenos a todos. Cumpla pues con el deber. Si había una selección de un grupo de personas que tenían capacidades para cumplir con esos requisitos. O sea, tenían que tener cierto nivel de estudio, tenían que tener cierto conocimiento de determinados temas, y entre ese grupo se escogía. Creo que ni siquiera recibía un salario en sí, sino era su obligación como ciudadano cumplir con eso. Pero eso se transformó en democracia representativa, en la que se crearon partidos políticos dentro de los que se cumplía, que se supone que representan a la gente, y esos partidos políticos seleccionan a alguien, porque como ellos ya son la representación de la gente, seleccionan a alguien para ponerlo como presidente. Y ese alguien es escogido de una forma en la que tiene que cumplir con unos requisitos que no tienen que ver con condiciones para cumplir para esto, sino que se seleccionan de forma que son escogidos porque son los que más le convendrían como imagen al partido. Entonces, porque es joven, si es muy viejo ya no va a jalar tantos votos. Si se ve así, mujeres no escogen. Y entonces esa gente que terminan escogiendo es gente que lamboneó durante mucho tiempo y terminan poniéndolo ahí porque estuvo ahí chupando rueda todo el tiempo. No tiene ninguna capacidad, no tiene ningún logro. Como Duque, que se dejó comerlas. Que se dejó comer las Sí, papas. sí, y eso es Saluda a lo que Diego está Molano. pasando ahora. Sí, sí, es como que nació en el hospital militar. Sí, por eso es. Y entonces es lo que está pasando ahorita. Como tenemos un montón de personas que se supone que nos están representando, pero que no tienen ni la más mínima idea de lo que significa ser la gente. Y la gente, y yo creo que las manifestaciones que se están viendo ahorita no son manifestaciones de un suceso que ocurrió ahorita mismo, sino que esto lleva pasando por lo menos unos 12 años, de gente que está saliendo y cada vez sale más gente y cada vez sale más gente. Está el paro campesino, está el movimiento estudiantil que fue como en 2011 de la MANE. Luego salen movimientos universitarios, el plebiscito, las marchas del plebiscito. O sea, si uno piensa que esto es una guerra que se gestó de un momento a otro, así como la independencia no pasó de un día para otro. Esto viene pasando mucho tiempo. Entonces, la gente pues se hartó de esa democracia representativa, de esa gente que está allá diciendo que ellos son el pueblo, pero nunca han sido pueblo, que nunca han representado a nadie, nunca han mostrado ningún conocimiento de nada. Es gente que está ahí porque, como Jimmy Carter en Los Simpsons, que tomó el poder en una polvareda, como cuando van a África, que tomó el poder en una polvareda y terminaron ahí. Cuando me desperté estaba aquí. Yo me caí de los aros y cuando me desperté estaba aquí. Eso es. Don Sergio. Sigan en estudio. Bueno, yo creo que no lo pudo haber dicho mejor Nicolás. Aunque yo me atrevería a decir que eso ha estado, por lo menos en esta parte del mundo, durante años
ha sido lo mismo, ¿no? Que creo que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, que están los mismos de siempre ahí, las familias que se reparten ese dominio, ese control, porque ni siquiera es el gobierno, sino que es para estar ahí y controlar y hacer a su antojo, más no teniendo en cuenta las necesidades pues de la gente, ¿no? Del país que supuestamente están liderando. Yo creo que eso ha deformado terriblemente ese concepto como de política que debería ser, ¿no? Como que esa idea de política en términos muy generales que uno tiene, que es como estar al servicio de la comunidad, digamos, o de el pueblo, al servicio de la ciudadanía, de un territorio, de un país. Porque ahí está ¿cómo lo digo? Que o sea, se aferran a ese poder porque no hay otra cosa, entonces van a estar ahí siempre los mismos, y creo que la cuestión es como estar ahí, de mantener su estatus, o sea, su estatus no me refiero socialmente, sino tener sus beneficios y prolongarlo a sus, no sé, familia o descendientes, porque, o sea, pues creo que son contadas las familias que han estado en el poder y que se supone que han gobernado, pero que ha estado durante años, que son los nietos, los tíos, los sobrinos, que vienen de generaciones anteriores, que han estado ahí. Entonces eso ya no se vuelve como un ejercicio de política, sí, como de liderar o de gobernar, sino como una carrera por quién va a estar ahí en el poder. Entonces se forma la idea o el concepto como de política, y creo que se ha estado formando desde que empezó esta vaina, o sea, desde el reino de Granada. Creo que Sí. ya para terminar, la patria boba creo que no ha acabado, porque además los que quieren como tratar de hacer algo terminan es peleando entre ellos y no hay un avance. Entonces se repite lo mismo. Sí, sí, bueno, eso es importante, ¿no? Yo creo que tiene que ver también, alguna vez le he escuchado a este Pepe Mujica, que decía un poco algo parecido a eso, ¿no? Que decía que si usted quiere hacer negocios, pues no se meta a la política, ¿no? O sea, decir, pues haga negocios. Carlos Gaviria decía que es un tipo que recibe millones Sí, o sea, por ser candidato, pues pero no va a llegar a ser presidente. sí, esa ha sido una constante en Colombia, sobre todo desde que pues a la gente no le gusta mucho usar ese término del neoliberalismo, pero pues es una realidad, ¿no? Que es como el capitalismo salvaje. En Colombia entró con César Gaviria, y un poco como ese corporativismo en Colombia, pues derivó por ejemplo, tuvo mucho que ver también con la creación de los paras y el desplazamiento y todo eso. Un poco en ese contexto fue que Uribe se hizo pues, muy, muy poderoso, ¿no? Como político, o sea, desde la política, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente Colombia tiene ese problema con el narcotráfico desde, yo diría, unos 40 años, ¿no? Sobre todo como desde mediados de los 80, que ya los carteles se volvieron muy, muy poderosos, empezaron a influir como en la vida política y
económica y también en la cultura. O sea, ese también es un problema grave, ¿no? Que es como se creó, empezó a crecer esa cosa de la plata fácil y la cultura mafiosa y todo eso. Y entonces, por ejemplo, Uribe supo captar mucho esa cosa que se empezó a masificar de los colombianos, ¿no? Como de que es un poco se empezó como a impregnar a la sociedad de cierta forma como esa idea, ¿no? Y pues yo siento que eso está cambiando, pero pues toma tiempo, ¿no? Porque es que fue un fenómeno muy fuerte y sobre todo fueron pues siempre muchos años, ¿no? Yo sí creo que las generaciones de jóvenes de ahora sí están dando una lección importante en ese sentido, ¿no? O sea, sí, normalmente, pues, bueno, eso no solo en Colombia, sino en el mundo, es que la generación de cristal y todo eso, y pues seguramente tienen muchos defectos, pero pues sí están demostrando que tienen como responsabilidad con ese, ¿no? Con ese cambio. Y pues eso es algo importante, ¿no? Sí, es que socialmente en el mundo se está discutiendo. Sí, hay una crisis global también de un modelo económico y de todo eso. No, y aparte porque se están reconociendo que hay unas formas que estaban mal, que son discriminatorias, que son racistas, machistas. Sí, bueno, pues yo digo en Colombia es un caso emblemático en América pues Latina. Es que se está juntando todo. O sea, todos los movimientos sociales mundiales y se están juntando con la situación del país también, ¿no? Sí, sí sí hay algo que está pasando globalmente y Colombia yo creo que en el contexto de Latinoamérica sí es un país que ha sido digamos que el conflicto armado lo ha marcado mucho, digamos, y ese conflicto ha tenido muchos matices a lo largo del tiempo, ¿no? Justamente cuando empezó lo del narcotráfico, pues se llenó también de narcotráfico y cuando llegó ese corporativismo también se llenó de eso y bueno. Entonces, pero por ejemplo Colombia, eso que dice Nicolás y lo que decía él de la representatividad y todo eso es como en Colombia ha fallado muchísimo, ¿no? Porque por ejemplo nunca ha habido un gobierno alternativo realmente a nivel nacional, ¿no? Pues ha habido a nivel local y eso, pero a nivel nacional nunca ha habido un gobierno alternativo ni siquiera de centro, ¿no? De izquierda mucho menos. Entonces, y siempre han sido, como decía Sergio, en buena proporción, han sido pues las mismas familias o representantes de esas familias, ¿no? De cierta forma, ¿no? Entonces, si ha habido, digamos, el gobierno ha representado en un porcentaje muy bajo a la gente, sobre todo en un país tan diverso como Colombia, que por ejemplo hay una población, por ejemplo, afro que es muy importante, o una población indígena, y aparte que es sí, o sea, como que las élites han gobernado siempre y pues por ejemplo en el caso de Uribe, pues por allá como que también tiene sus antecedentes, pero aparte de eso, Uribe pues se ha hecho un poco como esa cosa como esa figura muy colombiana, como de ese gamonal así patriarcal, ¿no? Como, que combina como eso y aparte como ese tono y esa doble moral medio de curita de pueblo y como que combina muchas cosas, ¿no? Como que el tipo sabe muy bien por dónde entrarle a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente mayor. Lo que pasa es que ahorita sí, probablemente ahorita sí siento que está perdiendo sintonía con
pues con otras generaciones que son diferentes, ¿no? Pero sí, en Colombia se ha habido, porque uno dice, y aparte, digamos, nunca ha habido tampoco, por ejemplo, en la historia nunca hubo, o sea, fue una historia violenta y pasaron muchas cosas, pero incluso desde la independencia siempre ha habido como, o sea, por ejemplo, los que consideran la independencia también eran las élites criollas, ¿no? Y después las guerras pues las impulsaron esas élites para disputarse el poder. Los gringos han estado siempre, ¿no? Como probablemente antes que en cualquier otro país de Latinoamérica. No es que haya habido tampoco una revolución como hubo en Cuba o aquí en México, ni tampoco es que haya habido una dictadura que uno diga abierta, ¿no? O sea, ha habido muchísima represión y muchísima violencia y todo eso, pero nunca ha habido oficialmente una dictadura militar, por ejemplo, como en Chile, Argentina, ¿no? Sí. O casi toda en Sudamérica, ¿no? O en Centroamérica, ¿no? Entonces siempre como ha sido como ese letargo de violencia así, con muy poca representatividad, y se ha ido acumulando un montón de desigualdad, de violencia, de pobreza, y pues sí ha sido muy grave, ¿no? O sea, porque es que de hecho, por ejemplo, en este siglo, lo que va de este siglo, que pues no es nada comparado con la historia, en todos los países de Latinoamérica ha habido por lo menos alguna vez, ¿no? Un gobierno alternativo, o sea, de alguien por ahí que haya salido, que puede, más allá de cómo le haya ido, de que haya pasado, pero por lo menos ha habido un intento de sacudirse de algo, ¿no? Sí. Pero en Colombia no se ha podido, ¿no? Entonces, eso sí ha sido como crítico, ¿no? Sí. Y un poco yo creo que también se ha aprovechado el conflicto o la violencia, pues tristemente yo sí creo que ha entrado como que en Colombia es difícil establecer como una especie de cultura nacional, ¿no? Como decir colectiva, como decir como por ejemplo uno piensa en Argentina, México o Brasil, entonces hubo como probablemente planes, o sea, el Estado se encargó también como de determinar, tal vez incluso arbitrariamente, como una identidad nacional, ¿no? Entonces eso es lo que reconoce todo el mundo por fuera de esos países. Pero en Colombia ese espacio lo ha cubierto mucho la cultura mafiosa, yo creo. O sea, se ha aprovechado mucho de eso, ¿no? Yo siento. Ha ocupado ahí vacíos muy feos. Sí, qué pena que lo interrumpa. Yo solo iba a decir que en vez de tomar esa cultura mafiosa como parte del pasado y aprender de ese pasado para cambiarlo, ha sido como ver eso e impulsarse con eso para potenciarlo. O sea, ha sido al contrario, creo yo. O sea, voy a guardando las proporciones, seguramente va a ser una cosa terrible lo que va a decir, pero por ejemplo, en Europa, en Alemania, con el nazismo, creo que es algo algo pues obviamente malo, negativo, pero como que a partir de eso se dijo, esto no puede pasar otra vez. Claro. Y vamos a sacarlo para que no vuelva a ocurrir, y vamos a eliminarlo, a que las cosas sean diferentes. Acá ha sido como, o sea, con esa cultura de la mafia, como que en vez de decir esto no puede pasar, como que no, esto tiene que florecer, esto surge, y entonces uno ve a las generaciones de los muchachos que no, es que yo quiero tener plata, es que yo quiero tener armas, yo quiero tener mujeres, yo quiero disparar, bueno, ese tipo de cosas. Sí, así ha sido. Es que por ejemplo, nada más por mencionar una cosa, lo del narcotráfico, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿no? Que pues es algo por lo que lamentablemente hay mucha referencia de Colombia con eso, ¿no? Pero por ejemplo, nada más esa parte, nunca se ha hecho ese proceso, o sea, de decir a ver, hagamos una reflexión sobre esto. Y por ejemplo, por eso fue muy grave lo del
lo del proceso de paz, porque el acuerdo y el proceso y después el acuerdo, pues la idea de fondo era eso, con respecto al conflicto, por lo menos al conflicto armado. O sea, de decir, hagamos memoria, pues que haya reparación, ¿no? Y justicia, y las víctimas tengan su lugar y todo eso, pero por eso fue muy grave lo del plebiscito, porque se atravesó esta gente que representa lo que representa y bloqueó eso. Entonces, pues ahí ha salido, porque eso quedó muy amarrado a la Constitución, no ha podido tumbar todo lo que ha querido, pero sí lo ha entorpecido mucho, y eso es muy grave, porque ese era un proceso, o sea, es un proceso que sí necesita Colombia, ¿no? Pues es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, y es que sí se cobijó esa forma criminal de actuar, ¿no? Entonces, por debajo de cuerda, entonces se compra la justicia y se compran los entes de control. El actuar de la policía es como el de los sicarios, el actual del ejército es como el de los sicarios debajo de cuerda. Se hacen arreglos con grupos armados para joder gente, o sea, es una forma de actuar completamente criminal. Pues también es que esa es la gente que está en el poder, ¿no? Sí, pero tampoco es que antes, o sea, en los 90 no hubiera sido del todo No. y así, ¿no? O sea, sí hay como es como si hubiera sido un aprendizaje referente a la forma criminal de actuar. Sí. Sí, es como que hay que comportarse como criminales para mandar, ¿no? Ajá. Y por debajo de cuerda, pero al dar la cara, entonces sí se habla de que vamos a darle duro a las mafias, pero se comportan como una mafia. Es como, Ajá, sí. es como ponen la cara así, mostrándose como los grandes salvadores, como los padrinos, Y sí son los padres. por debajo sí actúan como mafiosos. Sí. Sí, no, pues yo digo que ese es un problema muy grave, ¿no? O sea, hay un problema cultural que, pues, ojalá las nuevas generaciones puedan ir reparando poco a poco, pero sí una cultura mafiosa que es que, digamos, ese es el problema también, ¿no? Porque es que el Estado es muy mafioso, ¿no? O sea, el Estado, como esta gente ha estado tanto tiempo en el poder, yo digo, pues sí, sí, en los 90 también pasaba y empezó a pasar y todo eso, pero yo sí creo que en los últimos 20 años, como está, o sea, ya Uribe entró en el 2002, ¿no? Y estamos en el 2021, van a ser 20 años con este tipo en el poder. Entonces yo creo que ya también hay un aparato estatal que está formado por el uribismo. O sea, funciona a lo uribista, ¿no? Y eso es decir, que funciona con esas cosas fascistas de derecha extrema, mafiosas, es torcido, o sea, no quiere decir que antes no lo fuera, pero ya está constituido, digamos, cada vez se han ido perdiendo más. Sí. Como esos espacios que uno podía decir que eran rescatables, ¿no? Por ejemplo, los jueces antes eran rescatables, ¿no? Uno se acuerda de los que murieron en el Palacio de Justicia, ¿no? Pero cada vez más viciado y todo eso, y el cartel de la toga y no sé qué, entonces ya casi que no hay, o sea, ya es un aparato armado por esa gente. Entonces eso, cuando llegue alguien ahí, eso toca hacer una purga ahí de... O sea, acá tengo el vestido que mi hijo usó el 7 de enero del 2008, porque a partir del 8 nunca más volví a saber nada de él. Bueno, pues sí, el gobierno de Colombia, ¿no? No sé, bueno, ¿ustedes cómo ven la actualidad? Digamos, la situación
lo que está pasando, pues sí está bastante grave la cosa. Parece que hoy también a estas horas estamos grabando esto. Parece que van como 5 o 6 días de represión y de violencia, ¿no? Sí. No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo será? O digamos, ¿qué habrá detrás de todo esto, ¿no? Pues estamos más o menos a un año de las elecciones. Y no sé, pues yo supongo que el gobierno también, uribista, el uribismo en general, pues no sé, supongo que estará empezando como a perfilar su estrategia. No sé si todo esto tenga que ver con eso. Pues a Duque no le ha ido muy bien en cuanto a popularidad, pues según las encuestas parece que es bastante impopular. Y no sé si pues todo esto tenga que ver, pues, o sea, no estoy seguro, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes. No sé si todo esto tenga que ver con irse perfilando para las elecciones o la respuesta que se le está dando al paro esta vez, ¿no? ¿Qué opinan? A mí hay cosas que me preocupan de lo que está pasando, y es la impunidad con la que está pasando. O sea, las Fuerzas Armadas de forma solapada están a veces hasta descarada y abiertamente están abusando de la gente. Y es tremendo porque la gente vive en un estado continuo de no saber, de no tener a quién recurrir, ¿no? O sea, si tiene hambre, el Estado no está. Si quiere denunciar un abuso, el Estado no está. Los poderes del Estado no están. O sea, los entes de control funcionan para el gobierno. Los entes de vigilancia y cuidado los están atacando. O sea, es ese grado de impunidad lo que más me preocupa de la situación actual. Y digamos que no solamente me preocupa en el sentido de que o sea, no me preocupa solamente en lo que pasa ahorita, sino también en el mensaje que se está dando para dentro de un año. O sea, ellos no van a aceptar que otra persona gane que no sea la de ellos. ¿Qué va a pasar ahí? Si gana el que no es de ellos, los entes de control, las Fuerzas Armadas van a hacerle caso. O sea, a mí tal vez eso es lo que más me inquieta de todo. Y hay una cosa también, y es como el uso de la violencia como escala, ¿no? Y es que yo fui criado de una forma en la que no puedo ser violento. Me pongo en muchos sentidos a la violencia. Pero si uno está ahí y no encuentra respuesta de nadie para recibir ayuda, para cuidarse, ¿de qué otra forma va a responder? ¿Sí? Es como un recurso desesperado también de buscar como algo de justicia. Y sí es hartazgo y es desespero y es cansancio. Y eso es completamente entendible. Me acuerdo que hace como unos 3 años, casi exactos, por aquí me encontré a Peñalosa
Y yo ahí le dije ahí varias cosas, pero, pero le dije como, Dijo, uy, papá, yo le decía, bueno, está bueno. es más alto que yo y tenía escoltas, entonces no fui a los golpes. Y el man, algo había pasado en Transmilenio y el man decía, no, eso está orquestado por políticos y no sé qué, con lo que había pasado con Transmilenio. Y yo le decía, pero ¿a usted no le parece que la gente también se cansa y no tiene derecho a mamarse y a aburrirse de que lo estén jodiendo todo el día de vivir en esa condición, ese transporte? Y es lo mismo que pasa en el país, o sea, el país es como si estuviéramos todos metidos ahí en Transmilenio. Pues eso está allá, o sea, ¿Y qué le dijo Peñalosa? no dijo nada que iba a decir. Eso está orquestado y no sé qué, y siempre dicen lo mismo, que está orquestado, que es una estigmatización ahí también peligrosa. Así dice Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, está orquestado. ¿Cómo es que se llamaba el de la orquesta aquí? El colombiano que tenía una orquesta. Lucho Bermúdez. El Lucho Bermúdez, sí. Se puede porque no estuviéramos echando el cuento. Siempre decía que estaba orquestado. Don Sergio, ¿qué opina? Yo comparto esa sensación. Misió Sergio. ¿Dónde está? Ahora sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Profesor Cocún. Un saludo al profesor Cocún. Y ahorita aprovecho para decir que sí, creo que es momento de estrellarnos la cabeza unos con otros y sacarnos los sesos. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Por lo que está pasando, sí comparto la sensación que describe Nicolás de que hay cansancio, pero también hay como una angustia, como un desespero. Yo debo confesar que me siento así en este momento, porque yo no le veo como un respiro o una salida, al menos no tan cercana, porque por donde uno mire, como que todo estamos sitiados, digamos, porque ya mismo lo que en algún momento hemos hablado, que los organismos de control público o de orden público están tomados. Entonces, a donde uno busque, digamos, ser escuchado o denunciar, o no encontrar una respuesta. Además, lo peor es que uno va a buscar, o sea, si quiere acudir a la ley, no va a ver porque es la misma ley la que está atacando, agrediendo o digamos, violentando los derechos como ciudadanos que tenemos todos. Entonces no hay a dónde acudir. O sea, en ese momento no hay dónde acudir y pues de todas maneras sí queda un poco más de un año para que haya elecciones y puede pasar cualquier cantidad de cosas. Entonces yo siento en este momento más que en otros momentos, en otros tiempos, como una angustia, como no sé, como
Sí, como, no sé si la palabra sea desespero, pero sí como una sensación de como estar ahogado y no poder respirar porque donde uno vea donde ahí no hay como una salida, ¿no? No hay una manera de respirar por todo, por donde se le mire, porque no solamente es por la situación que se está viviendo actualmente, o sea, por las agresiones o la violación a los derechos, no solo, o sea, en este momento, sino por uno de los hechos que desencadenaron esto fue esa reforma tributaria, que por ese lado entonces también, o sea, la manera de legislar también no está ahogando a uno, o sea, si no está físicamente ahogado por la violencia, también no está ahogado por la regulación o la manera de gobernar, porque hay ciertas imposiciones o ciertas regulaciones que también atacan al ciudadano, que nos atacan a nosotros, a la mayoría de nosotros. Entonces, Aparte está la por pandemia. donde se le mire, exacto, además está eso, que estamos también en un tercer pico, que los contagios están a la orden del día. Entonces es como que para dónde corre uno, mejor dicho, hablando muy coloquialmente. Porque además es eso, también el tratamiento de la pandemia no ha sido el mejor acá, que eso también tiene que ver con la forma de gobernar, y tampoco ha tenido como un orden o una manera como clara que por lo menos le genera a uno como una confianza, al menos en esa parte, como que bueno, está esto complicado, pero bueno, ya sé que están las vacunas, que está controlado, que se ha manejado la pandemia, los contagios están regulados, hay vacunas para todos, hay camas o hay hospitales o el sistema de salud está fortalecido, no está o sea, tampoco eso, que eso también tiene, sí, lo que les digo. Menos mal el que ver defensor del pueblo, menos mal el defensor del pueblo ya se vacunó. Afortunadamente, qué dicha, qué rico. La entrevista está muy chistosa. Qué Ese rico man, estar ahí. ¿usted dónde estaba? En algún lugar de Colombia. Es como cuando el chavo le decía que al señor Barriga que si le compraba un agua fresca le decía dónde estaba Ramón. En la República Mexicana. O sea, imagínese eso, o sea, además, que se El supone defensor del pueblo. Y es del pueblo que tiene que ser, digamos, ahí pendiente. No es mal que nuestro defensor está seguro en Anapoima, en Miami, Sí, menos mal. afortunadamente, porque qué tal que le pasara algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal le pasará algo así? Bueno, es como Martín de Francisco, que yo he visto por internet. Es como, Para eso, gracias, deberíamos ser nosotros defensores del pueblo, porque también estamos viendo por internet todo. como Milhouse, ¿no? Pagar los Yo 29 estaba vigilando, vi que empezó a caerse y se cayó. Cayó. Milhouse, ¿cómo dejaste que esto pasara? Tú ibas a ser el vigilante. Estaba vigilando, lo vi todo. Primero se empezó a caer y luego se cayó. Órale. Primero empezó a caerse y después se cayó. Se cayó. Sí. Bueno, pues sí. Ahí sí como diría la Versuit. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Sí, ¿no? Todo narco. Los narcos, ¿Sí? de los narcos. Traficantes. Sí, pues sí. Sí, pues sí es una situación de abandono que la verdad uno no recuerda mucho haber. Pues siempre ha sido medio mal, medio chafa el gobierno, pero esta situación de abandono sí, no, pocas veces. Es que es tremendo porque se supone que con la Constitución del 91 se crearon unos organismos que garantizaran que
no se iba a tener un poder exclusivo, ¿no? Y que iba a haber vigilancia y que iba a haber cuidado y que iba a haber control. Eso no existe. Y no, pues es que si digamos, si se toma todos esos organismos, pues ¿para qué sirve? ¿No? O sea, es como, pues da lo mismo. O sea, Y si no el sistema, ¿qué? ¿El sistema qué? Así le dicen también a uno en la EPS, en los bancos. Sí. Pues yo no sé, o sea, a mí me parece que sí hay como, pues se está quedando bastante corto o sea, más bien le está sobrando mucho periodo presidencial a Duque, o sea, Sí. a falta, o sea, como que ya. Lleva 2 años, o sea, lleva 3 años sobrando, pero 2 de verdad valiendo barrigas. Pero ahorita uno como que piensa pues, Bueno, ahora todo que bien. o sea, ahora que este año que falta, ¿qué? ¿No? Como Hay que entenderlo porque está aprendiendo, ¿no? que aprendiéndose. Sí. Como en ese video del cojo feliz que dice que después cuando ya se han retirado y si se les ocurre, ay, ya se me ocurre, allá en chancla. Así cuando son expresidentes, ahí sí tienen toda la solución a todos los problemas, ahí sí. Pinches expresidentes, güey, como que se les ocurren buenas cosas, según ellos, ya hasta que perdieron su mandato, ¿sabes? Como cuando está Fox tuiteando así de que, puro pendejo, es presidente. ¿Sí ha visto? Cuando dicen, pura mamada, los presidentes no valen vergas. Es como, señor, usted fue presidente, o sea, ¿por qué en su tiempo no lo utilizó como debió? Ahí sí Ay, hablan, ya, ahí sí ya se me pontifican. ocurrió. Pues no, lo que está haciendo el presidente está mal. Yo sí propongo, yo sí sé, yo sí tengo la solución, Por eso pero la diré en su momento. Pero es que eso tiene la culpa la Corte Constitucional, que no dejó que reeligieran por segunda vez al presidente eterno. Eso Ya sí lo es hubiera un hecho, colmo. ya lo hubiera hecho mucho mejor la tercera vez. Ya sabía. Aquí estaríamos todos caminando parejito, Claro. afeitados, con el pelo cortico, con la chuler, La chula. Sí. con el botón, como el botón abotonado hasta arriba, como Ese corte. como sí. generoso el guajiro en su identidad Y civil. las botas al revés de pronto también. Ese corte sí Además. se puede ver. Sí. Pero no sé, bueno, hay gente, hay muchos analistas que dicen que el uribismo pues sí está en las últimas y no sé qué, pero yo la verdad no, pues no descarto eso, yo no sé, puede ser, pero como ahí sí que ya vean nuestro capítulo de la Semana Santa, como diría Santo Tomás, ver para creer. Porque con el plebiscito, es que el plebiscito es un trauma, yo no sé, para mí es un trauma. Es que todo el mundo pensaba que iba a ganar Sobrado y Santos pues la embarró haciendo eso, le quiso hacer como un gol, se lo quiso bailar aparte de hacerle el gol. Sí, como esa gente que se para en la raya a meter el gol de cabeza y se lo comen. Sí, pegan el palo, sí. Por ponerse a chicanear, a untársela. Pues antes le dio un tanque de oxígeno, ¿no? Pero yo no sé, pues lo que pasa es que, pues sí, yo sí creo que sí, obviamente no es lo mismo que en 2006, por ejemplo, que pues, yo me acuerdo que Uribe casi el 93%, que hasta sacaban camisetas, yo soy del 7%, ¿no? O algo así, ¿no? Soy del... que era ese nivel de popularidad. Obviamente no es como en esa época, pero yo tengo mucha desconfianza de mucha gente que, por ejemplo, está ahí calladita y no dice nada, porque como que ya con todo lo que se ha visto, pues como que no es políticamente correcto ya defender al uribismo. Pero a mí esa gente me da mucha desconfianza, porque el voto es secreto y van allá calladitos y votan, y eso sí madrugan. Del común. Sí. Común. Y eso sí madrugan. Sí, y eso sí madrugan a votar. Entonces, no como en el O plebiscito. no votan tampoco, también pasa eso.
Fue como en el Y se plebiscito necesita que pasó, quóta. como que pasó un poco como cuando Bart se lanzó a las elecciones, que después se estaba preguntando que se habían votado y nadie había votado. Uno para Rafa, dos para Rafa. Sí, Ah, no, para Rafa, no para 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 Martín. Martín. Sí, perdón. Alguien debe haber votado. ¿Y qué tal tú, Bart? ¿Ya votaste? Ay. Es que estos días que salió la declaración de Duque con el militar ahí atrás, Ah, Cuba. no, sí, no es un eufemismo, con el militar atrás, salió con el militar ahí al pie dando la declaración. Me acordé de esa escena de Wall-E cuando el capitán se da cuenta de que el que siempre ha estado al mando es el piloto automático. Que en todas las fotos sale siempre el capitán con el piloto automático detrás. Y de alguna forma sí pasa aquí, ¿no? Ahí siempre están. Sí. No, y bueno, pero eso es una parte, ¿no? La gente, y por otro lado, pues lo que mencionaba Sergio de como la patria boba moderna, un poco esta cosa entre todo lo que no es uribista, como esta pelea. Sí. Que bueno, a mí sí me gustaría aprovechar para que la poca gente que ve esto, que ve esta porquería de podcast, sí me gustaría decirle a esa gente, esos que dicen que Petro es el Uribe de la izquierda, pues que Petro puede tener muchos defectos y los petristas a veces sí son muy canzones y muy acosadores. Chupabolas. Entonces, primero que todo eso de que no, que es que Petro es el Uribe de la izquierda, pues no. O sea, no hay Uribe en la izquierda. O sea, serían las FARC, pero ni siquiera porque las FARC ya se desmovilizaron. Ojalá Uribe se desmovilizara un día, pero pues no. No va a pasar. Entonces no, Petro tendrá muchos defectos y todo lo que sea, pero no se compara con los crímenes de Uribe, ¿no? Y por otro lado están los petristas y bueno, otra gente de izquierda que dicen que Fajardo es Uribe, el Uribe Light, ¿no? Como el Uribe. Sí. Y pues tampoco. O sea, Fajardo pues tiene muchos problemas pues sí es cierto que es tibio y sí es cierto que le falta saberse expresar y sí es cierto que Perdón, por fin salió. Sí, probablemente en Hidroituango pues haya cometido algunos errores o lo que sea, pero pues tampoco, ¿no? Tampoco se compara. Pues es que Pero entonces está esa cosa como de decir, no, es que Petro se empezar a descalificar así. Y es que, yo siento que falta mucho tener claro eso de que cualquiera es preferible a Uribe. O sea, es que sí, no sé, es que es sencilla, pero es difícil de entender. Yo no sé por qué, ¿no? Es que lo que pasa es que estamos en una democracia representativa que ha sido mayoritariamente binaria. Entonces son las dos opciones. Entonces crecimos con la idea de liberal y conservador y todo eso. Sí, y entonces se empieza a marcar esto. Entonces viene y dice, Uribe dice que Fajardo es izquierda y Petro es izquierda y las FARC son izquierda, por lo tanto son lo mismo. Sí. Santos es izquierda, por lo tanto es lo mismo, y lo mismo Petro. Entonces, que Fajardo es derecha y todo es derecha, y entonces todo es igual que Uribe. Y Fajardo entró en el mismo juego también, a hacer el mismo papel y dice que a ningún extremo. Entonces, es como ese juego que a veces parece más como una publicidad de jabón, ¿no? Como los otros jabones dejan sucia la ropa, este no. Y entonces, resulta que estamos en un punto en el que tiene que ganar el que no sea Uribe, o sea. Es que es una situación de urgencia. Es una situación. Sí, ojalá fuera un asunto de. Ojalá pues quedara el mejor candidato, el que tiene más capacidades, Claro. el que no este continuismo
su totalidad o en su forma, sea en su forma o sea en su Fondo. Ninguno que quedara uno que no represente eso. Pero dadas las circunstancias, pues caramba, toca que quede el que no sea Uribe. O sea, en este momento es... Sí, es como, o sea, no vieron las películas, no vieron Avengers, no vieron Sí. Juego de Tronos, maldita sea. No sé. Sí, sí. Úranse y ya, no sé, que ya cuando eso ahí sí ya miran sus diferencias. Sí, claro. pero no ve que la gente ve esas películas y no analiza eso. Pues sí. Un poco la independencia pues pasó lo mismo, porque Santander y Bolívar Sí. pues, no se podían ver ni en pintura, pero por lo menos tuvieron ese criterio mínimo para decir no, pues lo que importa es sacar a esta gente de acá y ya, ¿no? Como o sea, es que Sí. es una cosa bastante simple, ni que fuera... Sí, eso no hay ni que discutirlo, o sea. Riquelme Siquiera hay que hacer una campeón réplica. de la muy profunda. Libertadores, maldita sea. Y no se querían. Ahora lo peor, por ejemplo, es que en el 2014, cuando se religió a Santos, que bueno, Santos venía con el plan del proceso de paz, ¿no? Ya tenía, esa era su propuesta. Y eso sirvió para, ahí sí pasó. O sea, sí sirvió para que la gente se unificara todo lo que no era uribista. Y aún así nos puso a sufrir Oscar Ivancho, papacito. Pero imagínese, o sea, aún así nos puso a sufrir, pero por lo menos se entendió Tiene boca de rabadilla. Pero por lo menos... Baila sabroso. No, es una delicia, es que este señor me distrae. Pero por lo menos, y eso que Santos pues había estado en el gobierno de Uribe, estuvo relacionado con lo de los falsos positivos y todo eso, y había sido pues parte de, o sea, ¿quién representa más la clase política que Santos, ¿no? O sea, la oligarquía. Sí. Pero existió por lo menos ese criterio, pero es que ahorita es esa cosa, a mí me desespera eso, como... O sea, como esa cosa de... Y luego, por ejemplo, los petristas todavía es reclamándole a Fajardo y a los del voto en blanco, cuando se sabía también que no, o sea, tampoco hubiera alcanzado. O sea, sí estuvo muy mal que votaran en blanco, porque es que no se puede decir que es lo mismo. Pero pues tampoco fue eso lo que definió la elección. O sea, es que ese es un problema grave, ¿no? O sea, porque porque del otro lado, ellos sí no tienen ningún problema, no, sin asco, ellos sí se van la mayoría de la gente que votó por otros candidatos terminó votando. O sea, por ejemplo, que votó por De la Calle y votó por Fajardo, terminó votando por Petro. O sea, pues realmente no es que haya sido una cuestión así de... Y también le metieron mano ahí, claro, Chancuco. Sí, pues el ñeñe. Ahí está el ñeñe. Sí. Y la registraduría y todo eso. Sí. Bueno, que esa es otra cosa que va a seguir igual, porque todos los entes de control, empezando por la registraduría, entonces ¿qué garantías va a haber? Fiscalía. Sí, claro. Entonces si se va a ganar, hay que ganar por una ventaja suficiente para que no le puedan meter la mano. Sí. Entonces no sé, eso yo todavía, sí. O sea, hay mucha gente que dice, no, eso ya es muy probable que llegue, hay gente que se atreve a decir, ya es probable que llegue un gobierno alternativo el próximo, yo no sé. Yo no sé. Eso toca 20 años asegurarlo. es lo mismo, 20 años es lo mismo. Y lo otro es que también, yo no sé si es buena idea o no que se unan los partidos alternativos desde antes de la primera vuelta o si en la segunda vuelta decidan unirse para sumar votos. Pero lo que sí debería estarse haciendo es llegar a un acuerdo ya, o sea, claro, así sea para la primera o la segunda vuelta, tienen que estar ya de acuerdo, claro, en que la decisión va a ser esta, ¿no? Sí,
Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, es que bueno, no sé. O sea, es que por un lado yo pienso que sí deberían guardarse votos para la segunda vuelta. O sea, de que el que pase a la segunda vuelta deberían sumársele los votos de alguien. Pero, Sí. pero puede pasar. Entonces, en ese caso sería bueno que no hubiera acuerdo en la primera vuelta, sino en la segunda. Pero también se corre el riesgo de que qué tal que no alcance a pasar. No haya segunda vuelta. Y que no haya segunda vuelta. Que no haya segunda. Entonces, Pues yo veo difícil que no haya segunda vuelta, pero sí, porque creo que las 3 últimas ha habido, ¿no? O sea, en el sí, 2010, solo desde Uribe 2006 fue la única que no. Sí, pero sí, yo veo difícil que pase que haya segunda vuelta, pero pues teniendo los entes de control y teniendo la mafia ahí detrás, los procederes. Sí. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Creo que cumplimos ya una hora. Estamos ya por terminar. Bueno, bueno, pues como diría Molotov, la policía te está extorsionando, pero ellos saben. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Dame todo el power para que tenemos en la Madrid. Give me todo el poder, so I can Pues nada, pues sí estamos en el gobierno más chanda de Colombia. Últimos 40 y pico de años, 50, 60, 200. Con un tipo ahí que un aparecido un petimetre. Un petimetre ahí que un bachibusuk, un bebé sin set. Ese sí es parece como sin set. Sí, es como esas figuras de cartón que ponen ahí, como esos policías que ponen así, que son siluetas para que la gente baje la velocidad, pero son siluetas. Eso es el presidente. Un dummy. Aparte es como de los... un dummy como de Michelin, que le pusieron... Aparte es como de esos... Es como de esa gente en el colegio que era así, que era boba, pero que era rabona. O sea, que era como... Sí. O sea, que eran bobas y que eran malos, así como... Y plata. Que pasaban las materias porque tenían ahí cuadernos con colorcitos y márgenes y bonita letra. No, bueno, yo no sé, no sé. Pero también él son así como esos gordos rabones, que son todos bobos. Sí. Pero aparte, pues sí, estamos en manos de... Pero en realidad, bueno, o sea, se habla mucho de Duque, pero pues todos sabemos que hay de quién está detrás, ¿no? Entonces, pues ahí está, el presidente eterno. Se habla mucho del títere, pero no del muñeco que está detrás. El títere eterno. Bueno, es un muñeco. El muñeco de la ciudad. Bueno, pues a ver qué nos depara Bueno, este es nuestro último capítulo de esta temporada. Estamos en el... Nos vamos a paro. 20. Nos vamos al paro también. Pero regresaremos no muy tarde. No va a ser mucha la espera. Antes de que en unos meses regresaremos, yo creo. Para seguirles enviando ignorancia y confusión. No sabemos nada de ningún tema del que hemos hablado. No tenemos la más mínima. Como el presidente es un buen ejemplo. ¿Por qué no vamos? Nos debe seguir. Si Duque es el presidente, nosotros ¿por qué no vamos a hablar de lo que no sabemos? No tenemos ni idea. Bueno. Yo, por ejemplo, también creía que nos pagan 28 millones por cada capítulo. yo, por ejemplo, tampoco tenía ni idea que la docena de huevos costaba más de 1.800 pesos.
yo juraba que costaba 1.500 y a uno le alcanzaba para ir al cine, para ir a Transmilenio y de vuelta y para el periódico del diario. Yo no sabía que había Transmilenio. Yo no sabía que los huevos los vendían en docena, ni siquiera. Bueno, Duque, bebé, por el bien de todos, vete ya, por favor, ya, por favor, Ya se va. Bueno, y muchos ánimos y mucho apoyo y muchas gracias a la gente que está en Pues aquí estamos. Y aguante todos. Y saludos de corazón a los que los han afectado. Sí, de los a familiares, de las víctimas. Víctimas, heridos, muertos, abusadas y abusados. Bueno, saludos nos vemos pronto. Aguante el paro. Vean todos nuestros capítulos en el canal. Chao. Antes de que nos lo bajen. Chao. Bueno, aquí estamos hoy con la leche que no ha recogido. Ya estamos tirando la otra. Vamos a ver cómo nos va. La idea es hacer unas cuajaditas. Y si no se pueden vender unas, nos vamos para allá, para donde están los berraquitos, los fuertes, los que están enfrentando al gobierno, y repartimos cuajaditas en todos los camioneros, que son los que están haciendo más fuerza, yo creo que ahorita, la juventud y los camioneros. Entonces, para ellos vamos a ver si les llevamos una deliciosa cuajada más tarde. Esto no se pierde más con los impuestos que vienen a sacar el gobierno.